Bueno, un saludo para los compañeros de Introducción a la Filosofía. Eh, Más que hacer un recuento de todo lo del módulo, que realmente es bastante extenso y teniendo en cuenta que el video es bastante corto, entonces me voy a limitar como a hacer algunos comentarios eh, de algo que me llamó la atención respecto al módulo. Pues fueron varias cosas, pero voy a resaltar solamente dos. Una es la idea que tenía Platón de que el gobierno debería estar en manos de los más capacitados, de los más educados, de la gente pensante. Eh, Me llama la atención porque realmente, si tenemos en cuenta los modos de gobierno que tenemos hoy en día en todo el mundo, no importando de qué lado esté, de izquierda o de derecha, siendo por ejemplo la democracia el gobierno del pueblo, donde todos tienen las mismas oportunidades, todos opinan, el voto es igual de, tiene la misma ponderación, no importa el estrato social, en fin, una verdadera, digamos, equidad en términos de opinión. Eh, a veces uno se cuestiona eso, ¿no? ¿Qué tan bueno es que todos opinen y que en esa democracia, con la muy buena intención de ser equitativos, pues de pronto personas llevadas no por ideales nobles, sino por necesidades apremiantes de la propia subsistencia, entonces ven esa opinión o sus opiniones se ven coaccionadas, digamos, no solamente por personas, sino también por sus mismos intereses, que pueden ser intereses muy bajos. Y también no hablando solamente de la gente humilde, sino también de pronto gente de la élite que a la que le interesa, digamos, algunos son deseos un poco egoístas, pero que en vista de esa participación igualitaria, pues puede empezar y pueden determinar y pueden, digamos, desembocar en una decisión de gobierno sobre el gobernante que no es la más adecuada. Entonces, en ese sentido, veo que si hubiera una tecnocracia, si hubiera un grupo élite de gente pensante sobre la cual recayera la responsabilidad de tomar las decisiones sobre quién será o quiénes serán las personas que nos gobiernen, probablemente sería una decisión mucho más justa, más acertada, ¿no? Bueno, hablemos de los filósofos, ¿por qué no? Tener filósofos, pero en nuestros tiempos, pues tener personas que por su historia, por su integridad, pudieran expresar, formar parte de ese grupo y expresar sus opiniones y dentro de ese grupo selecto tomar las decisiones pertinentes que regirán el gobierno del pueblo. Sobre el otro que quiero anotar y que en el documento del módulo hace referencia es a un rescate que se hace un poquito de la época que llamamos el medioevo, que para algunos es un sinónimo de oscurantismo, de ser retrógrados, de atraso. Realmente es cuestionable esa posición, esa, digamos, sentir popular. El medioevo no fue tan malo como se creyó, es más, decir medioevo es un poquito englobar muchos años de historia en una sola etiqueta. Se habla de la Edad Media, de la Edad Media baja, alta y la intermedia, ¿no? Entonces fueron muchos años y de todos modos fueron tiempos muy difíciles después de la caída del Imperio Romano,
pues hubo cierta reorganización en la geopolítica, en, la, en las ideologías, de manera que es injusto tachar solamente el medioevo con una etiqueta sabiendo que hubo tantas cosas de por medio. Yo rescataría lo siguiente de la época medieval. Por ejemplo, el feudalismo pues para algunos expertos no fue tan malo como se creyó, y aquí estoy citando a Jacques Barzun en su libro Del amanecer a la decadencia, donde realmente, si bien era una eh, había un señor feudal que controlaba casi todo en su feudo, también es cierto de que esas personas que estaban en su vasallaje no eran necesariamente maltratadas o explotadas siempre. Estaban los siervos, estaban los artesanos, y muchas de estas personas se peleaban incluso el favor o estar en una posición de servicio ante el señor feudal, porque representaba privilegios y representaba realmente un estatus de vida muy bueno. Durante esa época también bueno, las cruzadas también son motivo de crítica, pero las cruzadas también sirvieron de cierta manera, pues no solamente servir a unos ideales religiosos, espirituales de algunas personas, sirvió también para llevar y traer cultura, para llevar y traer conocimientos, ampliar la geografía, perfeccionar algunos sistemas, bueno, de guerra, ¿por qué no? Y algunas también en el campo tecnológico. Citaría las instituciones medievales, ahí digamos que ese es el gran aporte, o para mí eso es un bastión importante en la Edad Media. Instituciones como la Sorbona, como Oxford, como Cambridge, son centros de conocimiento que hoy en día existen, que fueron creados en esas épocas, y que representó la creación y el nacimiento de la universitas, de la universidad, donde eran gremios de profesores con sus estudiantes, con sus alumnos, los cuales tenían una injerencia, formaban casi que una categoría de gremio o de corporación. Entonces, el conocimiento que se trató de sistematizar, que se trató también de resumir, de compendiar, es un aporte muy importante de esos tiempos. Las artes liberales, la aritmética, la geografía, la astronomía, todo eso tuvo un auge muy importante. De hecho, Jacques Barzun habla de unos renacimientos antes de la época que consideramos nosotros renacimiento en el siglo XVI y XVII. Mucho antes, durante la Edad Media, se dice que hubo por lo menos dos renacimientos, donde las ciencias, la filosofía, tuvo un auge muy importante. En la parte tecnológica, digamos, la gran fuente de energía era el agua, y con ello se hacían mover molinos para obviamente el procesamiento de cereales, pero también en la parte textil, en lo que llamaban las máquinas de abatanar, que también hay un libro muy bonito sobre la Edad Media de Ken Follett que se llama Los Pilares de la Tierra, donde alrededor de la construcción de una catedral se describe toda la cultura medieval, toda la cultura también religiosa, cómo era la estructura política de una aldea típica de Inglaterra. Entonces también allí se puede observar cómo se logran, desde el punto de vista de la ingeniería, la perfeccionamiento de estructuras. Esas grandes catedrales no necesitaban muros, los muros simplemente eran para tapar, realmente la estructura era la que soportaba los cimientos, las diferentes cúpulas y los diferentes niveles de la catedral. Y bueno, y para no alargarlo mucho, pues mencionemos la invención del acero por los monjes en Francia, los monjes cartujos, el labrado de piedra, los vitrales, los utensilios como las joyas, la cota de malla, las armas de fuego, los cañones, la imprenta, el tipo móvil, que fue muy importante, no solamente la imprenta como tal por Gutenberg, sino también el tipo
que permitió luego una mayor agilidad, donde los textos se podían componer de manera